El IPC de enero superó las expectativas del mercado y anotó una variación de un 0,5%. Esta cifra fue atribuida principalmente al efecto de la reforma tributaria. La inflación acumulada, en tanto, llegó a 4,8% en 12 meses, casi un punto sobre el margen tolerado por el Banco Central y que podría influir en la fijación de la tasa de política monetaria. Para conversar sobre este tema nos encontramos con José Giraz, analista de mercado de Exdirect. José, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. José, ¿qué tan mal viene el panorama o es partir con esta cifra el 2016, considerando que ya llevamos 2 años con la inflación sobre la meta que pone el Banco Central? Bueno, ya está dando la pauta de que seguramente sea casi la misma imagen que lo que vimos en 2015. Puede terminar la inflación por encima del rango meta. El año pasado se ubicó en 4,8%, muy por encima del rango meta del entre el 2 y el 4%. Y si ya comenzamos enero con un crecimiento que fue sorpresivo de un 0,5%, puede dar la pauta de que quizás ese rango meta que tú estás hablando del 3,8% pueda ser superado en 2016. ¿Podría ser que esta cifra también le dé información al Banco Central para cambiar la tasa de interés? Podría ser, aunque el Banco Central no solamente puede mirar hoy en día la inflación, sino también tiene que ver qué está pasando en el norte, principalmente en Estados Unidos. Si vimos, por ejemplo, que el año pasado, cuando subió por primera vez la Reserva Federal de Estados Unidos las tasas, inmediatamente hubo un efecto aquí, cuando el Banco Central también subió las tasas. Si bien vemos que la inflación puede subir, yo creo que también va a estar muy de la mano con lo que pueda pasar en Estados Unidos. O sea, si la Fed ya está dando a entender de que no sube las tasas hasta capaz que agosto, septiembre, quizás el Banco Central de Chile tarde por lo menos hasta el segundo semestre para tomar decisiones con respecto a lo que es la tasa de interés. Una de las razones que se le da de este índice, José, respecto a la implementación de la reforma tributaria, específicamente en el impuesto al timbre de estampillas. ¿Se podría entonces prever que debería disminuir la inflación en los próximos meses o, a su juicio, esto no tiene relación con la reforma tributaria y que finalmente quizás la inflación podría seguir aumentando? O sea, en realidad sí, hubo un efecto inmediato. Pasó el impuesto de timbres y estampillas, subió de un 0,4% a un 0,8% y eso se ve reflejado en el IPC. El mercado estaba esperando un crecimiento de un 0,3 y fue de un 0,5, atribuido principalmente a la reforma tributaria, o sea, al aumento de este impuesto, y además al alza en los precios de los cigarrillos, que hubo un incremento en algunas variedades que están comprendidas dentro del IPC. Ahora, no bien, la reforma tributaria va a ser un efecto que va a incidir en la inflación a mediano plazo. No obstante, creo que los factores que pueden inmediatamente incidir van a ser, por ejemplo, el tipo de cambio, si sube nuevamente el tipo de cambio, y también la demanda que pueda haber a nivel local. Estamos en 2 meses que por lo general la demanda incrementa, es por eso que hay un aumento en la inflación. Ahora, quizás en marzo veamos que vuelva a tasas de 0,1, 0,2% mensual. Eso es lo que estamos esperando. La reforma va a tener incidencia, sí puede tener incidencia, no obstante no es claro todavía cómo va a repercutir y cuándo va a repercutir. Seguramente con la reforma tributaria quizás podamos ver efecto a los 6 meses, o sea en julio o agosto o septiembre, un incremento en el alza, pero principalmente hoy en día lo que está pasando es, si sube la inflación va a subir por el tipo de cambio, que está siendo mitigada por una caída en los precios del petróleo, por ejemplo. Uno de los aumentos, uno de los productos que aumentó su precio son los cigarrillos. También eso se le da por la reforma tributaria. ¿Qué va a pasar a largo plazo? Y también ha aumentado un 7,7% interanual. Así es, o sea, eso es uno de los efectos que va a tener inmediatos con respecto a la reforma tributaria y la alza de los cigarrillos. No obstante, también hay políticas, que lo dice también el informe de la INE, del Instituto Nacional de Estadísticas, que hay estrategias comerciales por parte de las empresas que ha generado una alza en estos impuestos. Seguramente vamos a ver que con la reforma tributaria va a continuar el alza de los cigarrillos, va a continuar el alza que capaz que en las bebidas alcohólicas también, y eso se va a ver reflejado en la tasa final. Pero ustedes como economista, ¿qué lectura le hacen a esta cifra, comenzando el año y considerando la situación que estamos? A nosotros nos sorprende bastante considerar que ya estamos en el primer mes del año y ya estamos en un crecimiento de un 0,5%. Nuestras perspectivas son de que seguramente el año no termine por encima del rango meta. Estamos hablando de un 4,5, un 4,8 nuevamente. Es muy anticipado decir cómo puede terminar. Hay muchos factores que hay que incidir, como por ejemplo el tipo de cambio, como respecto a cómo puede impactar la reforma tributaria. No obstante, el 0,5% no es alentador con respecto a la alza de los precios, principalmente para la gente que tiene créditos, que se va reflejado en el costo, en el alza de la cuota.
No obstante, capaz que podamos ver realmente cómo va a ser el panorama más claro a partir del segundo trimestre, a partir de marzo, abril y mayo. Ahí vamos a tener más en claro cómo va a ser la pauta de la inflación con respecto a los próximos 6 o 7 meses. Pero ya partiendo de enero, con un 0,5%, y en el cual ya se ve inmediatamente el efecto de la reforma tributaria, sin dudas que deja que pensar y va a dar la pauta de que quizás no va a ser tan fácil para el banco cumplir con la meta. Sería el tercer año consecutivo que nada cumpliría. ¿Cuánto se ve afectado el consumidor en estas alzas? Porque lo que se dicen, por ejemplo, algunos analistas dicen, bueno, como fue el impuesto que se aplicó por la reforma tributaria, por ejemplo, en el caso de los cigarrillos, finalmente la empresa le pasa la cuenta al consumidor. ¿Es tan así? Sí, es así. ¿Qué va a pasar con la reforma tributaria? Vamos a ver que va a subir alza, va a haber un alza en los costos de los bienes y los servicios. Vamos a ver que quizás la capacidad de pago del chileno se va a ver afectada principalmente. O sea, va a aumentar los costos de algunas cosas. Lo hemos previsto, por ejemplo, en el caso con la inflación, con el caso de las viviendas también. Va a aumentar, va a haber menos capacidad de pago y eso va a generar que la demanda se pueda frenar. Es una de las gran cosas que se está considerando en el mercado y que creo que el gobierno está considerando muy de cerca. La reforma sí va a generar un efecto látigo que quizás no sea inmediatamente bueno, porque puede generar un freno a la demanda. La situación se tiende a normalizar a partir de agosto y septiembre. El gobierno está proyectando, y el Banco Central también, de que el 2017 va a ser mucho mejor. Venimos de un año en el cual un crecimiento de un 2% no es espectacular, pero estamos creciendo, considerando de que China, que es el principal importador de cobre, se está desacelerando. No obstante, hoy en día las miradas están, bueno, si China se está debilitando y estamos con las reformas tributarias, quizás podemos ver una caída en la demanda o quizás podemos ver una caída en la inversión extranjera. ¿Puede pasar? Sí. No obstante, yo no creo que sea tan extremo el efecto de la reforma tributaria, por lo menos en los primeros 6 meses. Sí va a reducirse la capacidad de pago de los chilenos, no obstante la demanda sigue siendo relativamente estable. José Giras, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile. Gracias a ti. Hasta pronto.